buenas noches para todos. Bienvenidos a Séptimo Día, la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Hoy vamos a estar hablando de un tema que duele, un tema que divide. Mariano López está de licencia, me va a tocar a mí conducir el programa. Hace 604 días, el 7 de octubre de 2023, un ataque terrorista del grupo Hamás en territorio de Israel dejó más de 1.200 muertos, la mayoría civiles, y 251 personas secuestradas, de las cuales se estima que 58 siguen en la Franja de Gaza, pero se cree que solo 20 de ellas están vivas. Desde ese momento, la respuesta del ejército de Israel fue muy grande y hasta el momento los ataques dentro del territorio de la Franja de Gaza y los bombardeos se estima que han dejado 54.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, y millones de desplazados, generando una crisis humanitaria que tiene al mundo en vilo. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren? ¿Cuáles son las posibles soluciones? De todo eso vamos a estar hablando hoy, aquí en Séptimo Día, con un panel de gente que está involucrada y que sabe del tema. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a los dos integrantes del equipo fijo de Séptimo Día, iba a decir Desayunos Informales, de Séptimo Día. Martín Aguirre, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Natalia Ubal. Gracias, Leo. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados, los que hoy nos acompañan. Alberto Spectorowski, politólogo uruguayo-israelí, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, asesor del gobierno de Israel en las negociaciones de Camp David con el gobierno palestino, negociaciones que no lograron llegar a un acuerdo de paz, aunque sí también participó en negociaciones en el País Vasco, que sí lograron llegar a un acuerdo. Bienvenido, Spectorowski. Muchas gracias. Javier Galperín, abogado, director de Bnei Brit Uruguay, organización no gubernamental judía que realiza múltiples actividades en la sociedad civil uruguaya. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Cristian Mirza, uruguayo, nacido en Egipto, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, integrante de la Coordinadora por Palestina, ex diputado del Frente Amplio, ex también nexo con los refugiados que vinieron de Guantánamo, época en lo que lo molestaba muy seguido preguntándole información de qué pasaba con ellos. Bienvenido, Mirza. Gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y Diego Hernández Nilsson, coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Bienvenido. Es un tema que divide, es un tema que duele. Le pido a todos que cuando terminemos el programa, seguramente no hayamos llegado a acuerdos, pero por lo menos haberle aportado a la ciudadanía distintos puntos de vista y una visión constructiva de lo que puede, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir de aquí en más. ¿Cómo se ve hoy desde Uruguay este conflicto, Martín? Bueno, ¿cómo se ve de Uruguay? Es difícil decirlo. Lo que te puedo decir cómo lo veo yo. Como alguien que trabajó mucho tiempo en la parte internacional del diario, es como que es un loop, ¿no? Es algo cíclico. Cada algún tiempo volvemos a estar metidos en este conflicto y analizarlo con una pasión desbordante a veces, pero es como que nunca se sale, ¿no? Me parece que para analizar el conflicto también es importante el marco temporal que usamos, porque si nos vamos a guiar en lo que pasa en los últimos 60 días, en los últimos 600 días, en los últimos 60 años, 70 años, ahí el enfoque cambia bastante. Pero a mí lo que hace, antes de la pandemia justo tuve la oportunidad de ir a Israel y de ir a Ramallah, a Cisjordania, y hablar con mucha gente, ¿no? Y una de las cosas que te choca es que uno va con un enfoque muy uruguayo, muy racional, muy pro resultado, y al poco tiempo te das cuenta que no es el enfoque que domina allá, ¿no? O sea, enseguida te dicen, bueno, vos decís eso porque no sos de Medio Oriente. Inmediatamente es como que se te cierra una puerta y es como que es muy difícil abordar el tema con la cabeza que lo abordan desde allá. Por eso también a veces me llama la atención el nivel de pasión y de certidumbre que se tiene desde acá con el tema, pero me parece que eso es algo que es importante tener arriba de la mesa, ¿no? Que a veces nuestra mirada muy pragmática no es la misma que se ve allá por muchos de los actores. Natalia. Sí, yo creo que más allá de las pasiones, como decía Martín, que despierta el tema, y vamos a escuchar distintas visiones hoy, seguramente muy informadas,
más que lo que pueden estar las de Martín y la mía, que la vemos desde aquí, no hemos estudiado específicamente esos temas. Lo que sí es claro es que hay algunos elementos que son contundentes y que son urgentes de la realidad cotidiana de la Franja de Gaza. Hoy, sin ir más lejos hoy, esta madrugada, este domingo, hubo más de 21 palestinos muertos, según indica la Cruz Roja, que estaban yendo a buscar ayuda humanitaria. Y aquí hay un elemento, un primer elemento de urgencia que tiene que ver con que Israel, dicho por Naciones Unidas el viernes pasado, está obstaculizando gravemente, esos fueron los términos que usó Naciones Unidas, el ingreso de ayuda humanitaria. También habló de Gaza como el lugar más hambriento de la tierra. Entonces hay una urgencia inmediata para que se garantice la ayuda humanitaria en Gaza, tanto en términos de alimentos como también de medicamentos y suministros médicos. Entonces tenemos una primera urgencia humanitaria allí, más allá de las posiciones que cada uno de nosotros podamos sostener sobre el conflicto. Y después hay un elemento clave que tiene que ver con la violación del derecho internacional y la falta de respeto, digamos, a las resoluciones de la comunidad internacional de Israel, más allá de lo que podamos hablar de los atentados terroristas de Hamás en octubre de 2023, asesinos, violadores, lo vimos, incluso a veces quedó registrado en algunos casos en videos, digamos, pero bueno, eso pasó hace 1 año y medio. Lo que hoy está pasando es que Israel está desconociendo el derecho internacional, está desconociendo los pronunciamientos de Naciones Unidas y no está... lo instaron al cese al fuego, no lo está haciendo y llevamos una destrucción absoluta de la Franja de Gaza, más del 60% de las viviendas destruidas, más del 80% de las escuelas destruidas y, como mencionabas, Leo, al inicio, más de 50.000 personas muertas, entre ellas trabajadores humanitarios, periodistas, niños, niñas y muchas mujeres y muchas familias destruidas. Entonces hay una situación de urgencia más allá de las pasiones que ojalá la comunidad internacional encauce esto, no lo está logrando claramente, pero que encauce esto como para poder garantizar la paz en esa zona. Comencemos a consultar a nuestros invitados. Spektorovsky, Aguirre decía recién que vivimos como en un loop todo esto, ¿no? Porque las crisis se repiten. Pero yo no recuerdo otra en la cual hubiera tal desesperanza por llegar a un acuerdo de paz, o sea, tan lejana, que se viera algo como tan distante la posibilidad de un acuerdo y a su vez un desprecio tan grande por las víctimas civiles, digamos, una crisis humanitaria de este nivel. Me resulta significativo en su biografía que usted logró colaborar en un acuerdo de paz en el País Vasco, pero no en este tema. ¿Qué hace que este tema sea tan difícil de solucionar? Fracasé, perdón por la situación, yo solamente en esos momentos de Camp David, antes y después era un ayudante más del grupo de negociación. Por supuesto que no era el único. Pero básicamente fracasamos. Pero vamos a lo urgente, que es lo que se mencionó. Esto la verdad que la cantidad de víctimas y toda la situación obliga a una urgencia de terminar esto antes de empezar a analizar todo lo demás. Y esto se puede llegar a terminar en 1 hora, así nomás. En 1 hora se termina. Se entregan los rehenes y se entregan las armas, así sencillo. O sea, se entregan las armas, quiere decir el desarme de Hamás. Y se terminó, no hay un solo tiro más, no muere una persona más y no hay ni ethnic cleansing, ni esto ni lo otro. Se terminó el asunto. Y ahí se empieza, obviamente que Gaza en estos momentos está destruida, pero se puede empezar el proceso de reconstrucción. Hamás no puede quedar ahí, armado. Después debemos ver qué otra clase de Hamás y qué otra forma de arreglo para manejar la zona se puede hacer. No tiene por qué estar Israel. Israel no se mete en eso. No tendría que meterse, no creo que se meta. Pero que fundamentalmente tiene que haber una nueva reorganización. Obviamente que va a estar Qatar, va a estar Arabia Saudita. Y si yo me animo a apostar, también el Hamás va a estar con otro nombre. Pero fundamentalmente la firma de desarme tiene que estar ahí. Y lo menciono, si me permite un segundito más en este asunto, lo menciono y lo uno a la otra parte del conflicto, al otro conflicto con el que estuve involucrado.
cuando negocié con España el final de la ETA, cese de fuego, final, cese de fuego, la única exigencia que tenía la ETA en esos momentos era el acercamiento de los presos. El Partido Socialista me lo dijo a mí cara a cara al gobierno, la gente de Rubalcaba. Los queremos de rodillas y pidiendo perdón. Se me ocurrió preguntarle a los españoles, a los socialistas, ya muchísimo antes, ¿no? ¿Por qué son tan duros con Israel? Política. Entendí. Eso es claro, una cuestión política. Es decir, lo que le exigen a Israel no se lo exigían a ellos mismos, y lo que exige Israel ahora no es nada más que el fin de Hamás como organismo militar. Punto. Se terminó, ni un solo tiro más. ¿Cuál es su visión, Mirza? Bueno, yo creo que Alberto, a quien le tengo un gran aprecio como académico, es un poco ingenuo, por decirlo de alguna manera, con todo respeto y cariño. Es un poco naif. Porque pensar, imaginarse que esto se termina en una hora, es olvidarse de más de 70 años. En primer lugar, esto no es una guerra. Esto es una política de exterminio sistemático, planificado, bien pensado, que tiene algunos episodios que provocan, aceleran un proceso que ya lleva más de 70 años. Asesinos y violadores hubo en la década de los 40, antes de la creación del Estado de Israel. 530 aldeas y pueblos borrados del mapa. 33 masacres, 13.000 asesinatos en 1948 y casi 800.000 palestinos forzosamente desplazados de su tierra. Entonces, pensar ingenuamente que con la entrega, rendición de Hamás se va a resolver esta crisis, este drama palestino, es poco menos que ingenuo. Porque además, repito, esto no es una guerra, es una política de exterminio planificada, es un genocidio en curso a los ojos de la humanidad. Las Naciones Unidas, si me permiten una cita expresa, define el genocidio como cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, conjunto de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social definido por su nación, su etnia o religión, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso de población, encarcelación o grave privación de libertad. Es lo que ocurre hoy en Gaza, en Cisjordania, y es lo que ha venido ocurriendo hace más de 7 décadas. La evidencia, como decimos en ciencias sociales, las piezas de evidencia son tan abrumadoras, que yo creo que sensatamente ninguno de los que estamos acá sentados, más allá de defender cada uno su postura, piensa que esto se resuelve realmente, sensatamente. No creo que crean ingenuamente que se resuelve con la rendición de Hamás. Es más, yo recuerdo en un programa contigo, Leo, te dije una vez, más allá e incluso hipotéticamente pensando en una derrota militar, un desarme completo de Hamás y de los otros grupos de la resistencia, porque no es el único, hay un pueblo oprimido, sojuzgado, hay un pueblo que está sometido a la colonización desde hace 7 décadas. En algún momento ese pueblo se rebela, con una forma o con la otra. Pero con la entrega de los rehenes y la rendición de Hamás, ¿está de acuerdo o no? A ver, yo creo que con la entrega de rehenes, lo hizo durante la tregua, cuando se pactaron la liberación de los presos, porque cuando se habla de rehenes, nos olvidamos de los 9.000 presos palestinos en cárceles, en situaciones infrahumanas, con tortura y vejaciones de todo tipo. Ahí también hay secuestrados.
o me van a decir a mí que están todos encarcelados con el debido proceso. No, mentira. Entonces, está bien, se llegó a un acuerdo, pero Israel, el gobierno, el régimen sionista de Netanyahu, y después voy a hacer una acotación por qué digo esto, rompió la tregua y se dispuso a masacrar el pueblo palestino sin más. Ya volvemos con usted, Mirza. ¿Qué dice Galperín? ¿Hay un genocidio en la Franja de Gaza? A ver, en primer lugar, creo que hay una cierta tendencia que tenemos acá en Uruguay, y ya voy a llegar a eso, pero muy brevemente, una cierta tendencia que tenemos acá en Uruguay a querer importar el conflicto en lugar de buscar el diálogo. Yo creo que sería bueno que busquemos los puntos en común. Creo que todos podemos estar de acuerdo con determinadas cosas. El tema de la acusación de genocidio es doblemente problemático. En primer lugar, porque no se condice con lo que ocurre en la realidad, y en segundo lugar, porque de cierta manera denigra los verdaderos genocidios que han ocurrido a lo largo de la historia. Uno mira el genocidio, por ejemplo, del pueblo armenio, ¿no? 2 años, 1,5 millones de asesinados. Estamos hablando de 750.000 asesinados cada año. Mira el genocidio de Ruanda en el 94, en 3 meses, 800.000 personas. Si lo lleváramos a términos anuales, más de 3 millones de personas por año. Mira, obviamente, el Holocausto, el régimen nazi, la Segunda Guerra Mundial, 6 millones en 4 años, 1,5 millones por año. Hoy, si tomamos los números que da la organización terrorista Hamás, vamos a validarlos por un segundo y decir que realmente hay 60.000 muertos en Gaza, estamos hablando de 35.000 muertos por año, un número 100 veces menor. Esto no quiere decir ni por un segundo que las víctimas civiles duelan menos. Las víctimas civiles duelen. Yo creo que eso es algo en lo que todos los que estamos en esta mesa podemos estar de acuerdo. Lo que yo siento, en base a lo que vengo escuchando, es que quizás, no sé si a todos nos duelen las víctimas civiles de los dos lados. Parece que hay gente que solo le duelen las víctimas civiles en Gaza. Y nos olvidamos que en Israel también hay víctimas civiles. Entonces, creo que debemos buscar los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo en que las víctimas civiles duelen de los dos lados. Los puntos de acuerdo en cuanto a que una organización terrorista no puede permitírsele que siga gobernando en ese territorio, sometiendo de rehén a esa población. Y tener en claro que si existen esas víctimas civiles es principalmente por causa de la organización terrorista que inició este conflicto. Las víctimas civiles no le importaron a Hamás cuando atacó un baile donde había gente, una fiesta electrónica, pero al gobierno de Israel, cuando tira bombas sobre edificios que están habitados por población civil, no le está importando tampoco, o no le está importando en su magnitud. A ver, en primer lugar, si uno realmente mira la información, lo que se encuentra es que el gobierno de Israel está en una operación muy pausada, muy detenida dentro de la Franja de Gaza, en la cual se va yendo territorio por territorio, barrio por barrio, zona por zona, lanzando advertencias, buscando organizaciones terroristas que, no olvidemos, se esconden en hospitales, en escuelas, en mezquitas, en sedes de organismos internacionales. De eso estamos hablando, de una organización terrorista que utiliza a la población civil como escudos humanos. Hernández Nilsson, ¿por qué no se llega a una tregua más duradera, un acuerdo de paz? Bueno, sobre la posibilidad de acuerdo de paz en particular, creo que sí, que hay que ver el conflicto en toda su amplitud histórica y en su amplitud geográfica, regional también, ¿no? Acá hay una serie de problemas y de características que hacen que sea más difícil llegar a un acuerdo. Creo que, por un lado, la carta blanca histórica de Estados Unidos a Israel es un problema, ¿no? Que la superpotencia que tiene que asegurar el orden internacional le dé esa carta blanca desde el gobierno de Johnson, por lo menos para ahora, a esta parte, es un problema porque el irrespeto al derecho internacional está avalado por la superpotencia. Después creo que hay un problema que es que, hay que decirlo, en Israel hay un sentimiento legítimo y real de que hay un riesgo de que el Estado de Israel desaparezca, hay un sentimiento de esa amenaza y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces las posiciones más opuestas a Israel no lo dicen, no tienen en consideración y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y entonces la coincidencia entre estos dos elementos creo que ha coadyuvado para que la posición de Israel sea un poco avasallante históricamente en este conflicto. Y en tercer lugar, como una particularidad histórica de este momento, lo que tenemos es un corrimiento del centro de poder del mundo árabe de Egipto hacia las monarquías del Golfo, que eso también ha favorecido el temor, en este caso, de los palestinos. Recordemos que las monarquías del Golfo
estaban negociando con el reconocimiento del Estado de Israel en el marco de los acuerdos de Abraham, y eso ha traído también mucho recelo de Hamás, y bueno, y en última instancia creo que ha sido el disparador para los aberrantes atentados de octubre del 2023, que era sentir que la causa palestina estaba perdiendo apoyo en el mundo árabe, ¿no? De hecho, el Hamás dijo que hizo el atentado para poner el tema sobre la mesa. Fue una declaración que hizo. Sí, y yo creo que realmente eso fue así. En todo esto también lo que hay que decir, hay muchas cosas, ¿no?, que a veces, obviamente, en estos conflictos se pierden. Jamás fue apoyado. En el caso de Israel lo que tenemos es carta blanca, y esa carta blanca ahora la está haciendo uso un gobierno de extrema derecha. Una coalición de extrema derecha que sabe que, bueno, tiene responsabilidad en parte por omisión en los atentados de octubre, y sabe que si esta guerra termina, cae el gobierno, y sabe que la única forma de que esta coalición se mantenga es que Netanyahu siga haciéndole concesiones a sus socios de extrema derecha que quieren ocupar y recolonizar Gaza. Y en este contexto hay que decir que este gobierno de extrema derecha de Israel ha apoyado a Hamás, ¿no? Ha avalado. Eso está reconocido por mucha gente del Likud. Ahora yo para hoy busqué las declaraciones de Smotrich, ex ministro de Finanzas del Likud. Y a mí me asombra que la gente que defiende las posiciones de Israel no reconozca que el gobierno de Netanyahu en ese intento de dividir para prevalecer, ha intentado dividir la causa palestina y ha apoyado mucho más, ha apoyado a Hamás, ha considerado a Hamás un activo, decía Smotrich, para luchar contra el Fatah, para luchar contra la rama de Yasser Arafat que prevalece hoy en Cisjordania. Entonces, o sea, ahí vemos que es un elemento lleno, un conflicto lleno de contradicciones, y creo que ese es el principal. Va a haber que operar con mucho cuidado para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero bueno, hay que reconocer todas las contradicciones que todas las partes tienen en esto, ¿no? No es que haya un discurso coherente y que los otros sean no salvajes, hay muchas contradicciones de las dos partes. Pektorovsky, ¿el gobierno de Netanyahu es el gobierno que puede llevar esto a un desenlace, bueno, que le dé seguridad a Israel, pero que también le dé paz a la región? Vamos a ir por partes. A ver. Vamos a ir por partes. No, Cristian, qué naif, no naif. No estaba hablando solamente de este asunto de Gaza, no del conflicto. El conflicto, estoy de acuerdo, tiene 70 años y más, mucho más, y va para mucho más. Yo digo, para terminar esta masacre que se está dando en Gaza, simplemente. Y ahí vamos a lo que acabas de mencionar tú, que es el asunto. No, obviamente que el gobierno de Netanyahu actual, el gobierno que tiene Netanyahu actual, obviamente la constitución del gobierno que tiene, el único que lo puede detener es Trump. Y vamos a ponerlo claro, vamos a hablar de, digamos, salir de lo grande a lo chiquito, a lo específico. Si Trump en estos momentos quiere, se detiene todo esto inmediatamente. ¿Y por qué lo puede llegar a querer? Si jamás en estos momentos decide aceptar la fórmula de Witkoff, entonces el que queda, podemos decir, en offside es Netanyahu. Netanyahu espera de que jamás vibre y funcione de acuerdo a su DNA, es decir, que rechace. Ese sería el asunto. Entonces, ahí sí la coalición de él no cae. Pero lo que había mencionado acá el compañero, y que tiene razón, Israel, o sea, Netanyahu, jugó la carta de Hamás, y yo podría decir desde otra parte del mundo, de otra perspectiva, miren, yo entendí eso y supe que iba a llegar a algo así peor. Pero le voy a decir la verdad, yo también lo apoyé en ese caso. Yo también entendía o pensaba en la posibilidad del enemigo potable. Quería, lo que siempre quisimos fue el proceso de paz que se dé en 2 estados para 2 pueblos, eso es lo que queremos, punto. Pero eso no se dio y no se podía dar. Entre las dos partes siempre faltaba lo que se podría llamar el vintén para el peso. Los palestinos, más que querer un Estado, no querían que haya un Estado judío. Las razones con ellos no me importa, vamos a entrar a eso después. Pero en ese caso, ante que no había una posibilidad de cerrar el conflicto o entrar en un proceso de paz serio, lo que quedaba era
el enemigo potable. ¿Qué quería decir el enemigo potable? A ver, ¿qué pasaba en Gaza, en la famosa cárcel, campo de concentración? Millones de dólares entraban de Qatar constantemente. Obreros palestinos de Gaza entraban a Israel. Con ese dinero podían haber hecho, un jardín próspero. ¿Y qué hicieron? Túneles más largos que el subway de New York. Eso fue lo que hicieron. ¿Lo veía eso Netanyahu? Yo creo que sí. ¿Y qué era lo que pensaba? Tranquilo, no puede. Hacen esto, pero tienen otras cosas para hacer. Es decir, racionalmente pensando, vamos a ponerlo claro, lo compramos con plata. Desde el punto de vista de manejar el conflicto, uno podría decir, se está manejando bien, déjalo que Gaza vaya para arriba económicamente y esté bien y no hay ningún problema. La izquierda de Israel, por el otro lado, pensaba la inversa, pero también le daba un ok a eso, porque como diciendo, si por las dudas Gaza resalta económicamente y empieza a vibrar, es un buen ejemplo también para lo que queremos nosotros, para que se pueda hablar también con la autoridad palestina y terminar, digamos, en una negociación que termine lo que nosotros queríamos, que es el fin de la colonización, en definitiva el fin de la ocupación. Eso es lo que queríamos. O sea que había como dos elementos que se juntaban que de alguna forma u otra le decían que sí a Hamás. Esa fue la... No entendimos nada. La verdad que no entendimos nada. O sea, o entendimos, pero no... Ahí entran las otras, digamos, los otros cuestionamientos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue que el ejército no vio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí es otro problema que hay que detallar, pero básicamente era o dialogamos hacia una paz en el marco de 2 estados para 2 pueblos, que entiendo que no conforma a los palestinos, otra no hay. O se maneja el conflicto de forma tal que tenemos un enemigo controlado que nosotros pensábamos que lo veíamos, y perdona que te lo digan un poquito más, me da la impresión que después que se termine todo este round, no el conflicto, este round el Hamás va a estar más o menos en la posición del 6 de octubre, pero sin armas. Es decir, ¿qué quiere decir? De alguna forma u otra transformándose de movimiento de resistencia en movimiento de administración. Decía, especulativamente te lo digo, no pongo las manos en el fuego nada, pero me parece que hacia eso puede ir. Martín, me pedía la palabra. Sí, no. Hay cosas, lo que pasa que desde acá a veces resulta difícil de percibir, ¿no? Yo me pasó, por ejemplo, una cosa que no es tan fácil de percibir es la tensión que existe muchas veces entre los grupos palestinos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir, iba a visitar la Franja de Gaza y no pudimos entrar porque hacía una semana habían volado por el aire a un oficial de la autoridad palestina que iba a revisar Gaza y estaba casi al filo de una guerra civil entre los distintos grupos palestinos. Eso desde acá no se ve tan bien. Lo otro que hay que marcar es que estamos en un momento también de mucha tensión en el mundo árabe, ¿no? Entre Arabia Saudita e Irán. Irán está en un momento más de debilidad, parece ser ahora, y eso también yo creo que de alguna manera ayuda y perjudica tras el conflicto. Los que son más expertos en eso seguramente lo tendrán más claro que yo. Y lo otro que creo que también cuando se habla mucho de Netanyahu y de la ultraderecha, hay una cuestión que es difícil de percibir si no se sigue el conflicto desde hace tiempo, que es Israel es una sociedad bastante de izquierda cuando uno la visita, y sus gobiernos históricamente han sido mucho más de izquierda que de derecha. El problema es que Netanyahu ha tomado el peso político que ha tenido porque la izquierda ha apostado mucho a las negociaciones de paz que nunca la pudieron concretar. No sé si estoy equivocado, pero sí. La sensación que uno tiene es que distintos gobiernos de izquierda de Israel apostaron mucho capital político a un acuerdo con los palestinos que los palestinos no terminaron de aceptar por motivos que podríamos conversar, pero que... Bueno, pero a Rabin lo mató un colono de extrema derecha, no fueron los palestinos. Me dicen que hay mucho conflicto dentro de los palestinos, que cuando fuiste murió un comandante, pero entre o sea, a quien negoció la paz por Israel lo mató un colono de extrema derecha, de los mismos que ahora están en el gobierno de Israel, de la misma ideología.
no fue un palestino. No, La diferencia es que fue preso y sigue preso, ¿no? Claro. Esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y una organización terrorista. No, está bien, pero se dice que hay, que hay conflictos entre los palestinos. Yo creo que los mayores conflictos Pero también, son hay- igual los mayores entre Israel. Imagínate que al que negocia la paz mayores lo mata a la derecha, y que es la que está en el gobierno desde hace 20 años. Me han pedido la palabra Natalia y Mirza. Natalia. Sí. Sí, una acotación ahí, y quería referirme un poco al rol de Estados Unidos. Decían recién, bueno, un Estado de Derecho, pero también se ha denunciado que en las cárceles, como decía recién Mirza, en las cárceles en Israel hay gente detenida sin el debido proceso y además que están sufriendo torturas y han sufrido abusos sexuales, por ejemplo, y eso está denunciado por organismos internacionales. Entonces, nada, eso, una acotación. Después, el rol de Estados Unidos me parece que habría que ser poco optimista, porque ahora en las audiencias que están habiendo en la Corte Internacional de Justicia, por la cuestión de la obstaculización a la ayuda humanitaria, solamente Estados Unidos y Hungría están pronunciándose diciendo que Israel no está violando el derecho internacional. Todo el resto de los estados que se han pronunciado en esas audiencias han sido a favor de que Israel está violando el derecho internacional al no permitir la ayuda humanitaria. Es un aliado incondicional, Estados Unidos, de Israel, y ha apoyado todas sus políticas. De hecho, quería mencionar, que no lo hemos mencionado, pero la Corte Penal Internacional hizo un pedido de captura a los comandantes de Hamás, de los responsables de los atentados de octubre, y también al primer ministro Netanyahu y al ex primer ministro de Defensa. Y ahí, en esa fundamentación, dice la Corte Penal Internacional que en su acusación al fiscal, ¿no?, dice que puede haber cometido el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra, y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. De eso acusa a Netanyahu. Y además presuntos crímenes contra la humanidad que forman parte, dice, de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza. De eso se está acusando a las autoridades de Israel, y cuando la Corte Penal Internacional libra esa acusación, ese pedido de captura de estas personas, de los gobernantes de Israel, la inmediata reacción de Estados Unidos es sancionar de alguna forma, a su manera, a la Corte Penal Internacional, al fiscal que emitió la acusación, y también a las personas, una genérica a las personas que colaboraran con la Corte Penal Internacional. Entonces me parece sin hablar del video que difundió Trump en sus redes sociales de la supuesta reconstrucción de Gaza, grotesco por llamarlo de alguna manera, donde se le mostraba a él en la playa con Netanyahu, lo hizo con inteligencia artificial, diciendo que bueno, que después todo el mundo iba a ser feliz porque iban a sacar a la población de Gaza de su lugar, y que después iban a reconstruir y iba a ser una playa paradisíaca. Entonces, en esos términos estamos hablando. Tenemos un plan de mayo del ejército de Israel que se difundió de este mes, del mes pasado, pues ya estamos en junio, donde se está hablando de desplazar a la población de Gaza por su seguridad, se dice, pero ya directamente se está hablando de desplazar a la población de Gaza de su lugar, del lugar donde vive, ¿no? Por más que esté destruido, es el lugar donde vive, donde nacieron. Entonces, me parece que bueno, apostar las fichas a Estados Unidos, si estamos jugados a eso, está complicado, ¿no? Me pega la palabra Mirza. No sé qué quería decir, pero le traslado para que me conteste luego de que diga lo que usted quería decir. Si, como decía Spektorowski, los palestinos no están dispuestos a aceptar la existencia de los dos estados, porque ahí parece haber una de las claves. Te tiro la pelota enseguida. Bueno, dale. No, simplemente para llevarlo. Que es cierto, nosotros estábamos disputando o dialogando sobre el 67. ¿Qué quiere decir? Es decir, el concepto de los territorios conquistados en la guerra del 67, y de ahí tendría que haber un Estado palestino luego de un diálogo con Israel. Y lo que dice Cristian me parece que es ir a las fuentes, ir al 48. Ese es el asunto. Ahora háblame del 48. Perfecto. Entonces, Alberto creo que me entendió. Pero antes voy a hacer una aclaración. Porque Javier dice, la organización terrorista Hamás, y en Telemundo siempre empiezan, la organización terrorista Hamás, bla, 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 bla. ¿No son? En tu programa me preguntaron una vez si yo condenaba los ataques terroristas del 7 de octubre. Y yo dije, lo voy a condenar el día que condenen el terrorismo de Estado de Israel. Punto. Porque te leo la definición de Naciones Unidas de qué significa el terrorismo, y aplica a cabalidad in totum para el Estado de Israel como Estado terrorista. Hoy. Bien.
4 claves para entender, no es un conflicto, el drama palestino, 4 claves. La clave ideológica, la clave económica, la clave geopolítica y la clave cultural religiosa. A lo mejor algún ingenuo o incauto piensa que se trata de musulmanes versus judíos. Error. Que hay un componente cultural y religioso, lo hay, sin duda. Hay fundamentalismos islámicos y hay fundamentalismos sionistas. Precisamente, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir y varios más, hoy liderando el régimen sionista, expresan un nacionalsocialismo, es el nacionalsocialismo del siglo XXI, es el nazisionismo, es la expresión perfecta de la superioridad, la supremacía de una ideología. ¿No le cabe responsabilidad a los palestinos de no haber acordado cuando estaba a la izquierda en el gobierno y quiso acordar? Mirá, te puedo poner muchos ejemplos de cómo acuerdos de Oslo I y Oslo II, acuerdos previos y posteriores, no lograron nunca que el Estado de Israel interrumpiera su proceso de colonización, al punto tal que hoy, Netanyahu adelanta 22 nuevas colonias en Cisjordania. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene idea de hacer la paz con los palestinos, decir, ríndanse, que nosotros les vamos a devolver sus tierras, no los vamos a cogotar, no los vamos a asesinar. No, está diciendo, todo esto es nuestro. ¿Por qué? Precisamente por la primera clave que yo señalo, que es la clave ideológica, que es una versión fundamentalista del sionismo actual, que es la peor versión del sionismo, ¿sí? Que es una versión supremacista. Segundo, hay un proyecto colonial, el proyecto del Eretz Israel, del Gran Israel, 1897, Teodoro Herzl y otros. Y pues acá tengo citas y la historiografía israelí crítica, muy acusada de ser traidora, revela documentos, informes secretos, una tantísima cantidad de evidencia empírica acerca de un proyecto colonial. Es el último de los proyectos coloniales del siglo XX, amparado por las potencias en aquel entonces ganadoras de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia. La clave económica, los recursos están en juego, la tierra, el agua y los yacimientos de gas en la plataforma marítima de Gaza. Y la geopolítica, ¿cuándo esa zona no fue zona de conflicto entre potencias? Dígame cuándo. ¿Cuándo? Nunca. Porque ahí, como dijo Ben-Gurión en algún momento, incluso Teodoro Herzl decía, vamos a ser la punta de lanza, no lo decía con estos términos, tengo la cita textual si quieren. Del occidente. Del occidente, frente a la barbarie que está del otro lado en el oriente, frente a los subhumanos, a los infrahumanos, que hoy siguen diciendo de esta manera los personeros del régimen sionista. Entonces, por favor, no vengamos con doble discurso. Cuando dice Alberto, queremos terminar con la colonización, genial, devuelvan las tierras, váyanse a las fronteras del 67. ¿Pero váyanse dónde? A las fronteras del 67. El eslogan a las más fronteras es al mar, digamos, y eso es inaceptable. no, Entonces, bueno, ¿usted sí acepta la solución de los dos estados? Jamás revisó su acta fundacional. Vos sabés muy bien, Javier, seguramente lo estudiaste. En el 2017 no habla de reconocer el Estado, pero habla de la fórmula del consenso, que implícitamente significa reconocer que el Estado de Israel va a seguir siendo el Estado de Israel. Más allá de que yo tengo una impresión diferente respecto a lo que podría ser una solución, pero la mía es una utopía, como muchos judíos israelíes y muchos palestinos árabes proyectan. Pero eso es otra historia.
Preguntarle cuál es su utopía, me pedía la palabra Galperin. No, a mí me sorprende que Mirza condene al Estado de Israel por acciones o por políticas que él le endilga al gobierno israelí y se niega a condenar a la organización terrorista Hamás por exactamente las mismas acciones que él le atribuye al gobierno de Israel. Me llama la atención el doble discurso que No, él no mismo es el doble mencionaba. discurso. Vos querés Pero condenar. después- Jamás condenar el terrorismo de Estado. Listo, es muy fácil. Pero después él decía y mencionaba que esto no tiene un componente religioso. Yo voy a hacer referencia a la carta fundacional de Hamás que el propio Mirza mencionaba y que no fue revisada en esta sección. Perdón que cito, pero prometo que es corto. Que es el artículo 7 de la carta fundacional de Hamás. La hora del juicio final no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten, y hasta que los judíos se escondan tras una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol digan: musulmán, siervo de Dios, aquí detrás de mí hay un judío, ven y mátalo. ¿Esa es la organización con la que se va a negociar la paz? Parece difícil. Parece difícil, no, es imposible. Entonces, sí, hay un componente religioso clarísimo. Y a mí me sorprende que no logremos, al parecer, en esta mesa, ni siquiera ponernos de acuerdo en algo que yo respaldo, que es la solución de los dos estados para dos pueblos. Entonces, yo no sé cuál es la utopía que plantea Mirza, estoy más que abierto a escucharla. Yo hoy digo claramente acá, ojalá que la solución llegue pronto y sea la solución de los dos estados para los dos pueblos. Pero todo aquel que diga que no, a lo que está llamando es a la limpieza étnica de los judíos que viven en Israel. Es exactamente lo que pasa ahora, Javier. No reconocen la autodeterminación del pueblo palestino. Lo han dicho los personeros, los representantes del régimen sionista. Yo no soy representante del gobierno de Israel no te acá, digo a yo vos, soy judío uruguayo. Pero lo han dicho. A ver. Nunca reconocieron, nunca, porque cada vez que había que reconocer... Oslo es un reconocimiento. Sí, claro. ¿Y después qué hicieron? Siguieron colonizando Cisjordania. Hicieron del 2005 una cárcel al cielo abierto de Gaza. Bueno. ¿De qué estamos hablando, Javier? Es discurso pamfletario, acá la nos cárcel a ponemos de cielo acuerdo abierto. fácil. Bueno. Pero allá no es tan fácil, porque los están masacrando todos los días. Esto que decís tú de la Carta Fundacional, lo dicen los sionistas más radicales y no tan radicales. Mátenlos, envíenlos al mar muerto, que se ahoguen. No hay ninguna ley en Israel, ninguna norma, ningún documento fundacional que hable de eso. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Porque es la práctica, acá no es, ninguna yo ley, creo es que la hay práctica. un tema que es distinguir, o sea, me parece aberrante la cita que recién traías sobre la Carta Fundacional de Hamás, pero también lo que hay que diferenciar acá son las palabras, o sea, creo que hay que... ¿Los hechos no respaldan estas palabras? Creo que hay que... No, ¿puedo terminar, por favor? Sí, perdón. Creo que hay que entenderlo en el contexto, obviamente, histórico de un pueblo sufrido, que ha sufrido limpiezas étnicas, etcétera, sistemáticamente. Pero sobre todo lo que me parece que es importante es diferenciar los hechos de las palabras. Jamás dice esto que es aberrante. Lo que pasa es que Israel está haciendo esto, Israel está haciendo un genocidio, Israel está haciendo una limpieza étnica. Vos decías las cifras, yo después me quise hablar de otra cosa, pero cuando vos decías las cifras y comparabas, por ejemplo, con el genocidio armenio, ¿no? Que nos es tan caro y bueno, y que Uruguay tuvo el honor de ser el primer país que lo reconoció. Israel lamentablemente hasta el día de hoy no reconoce el genocidio armenio. Estamos de acuerdo. Y sigue armando a Azerbaiyán para que siga atacando a los armenios. O sea, lo que vos tenés que considerar es en relación a la población. El genocidio de Charrúa, no sé cuántos murieron en Salsipuedes, capaz que fueron 200. Pero es un genocidio porque es en relación a la población, no es en números totales. El genocidio hoy que hay en Gaza, Israel ha asesinado a 2,5% de la población. Y en su mayoría mujeres y niños. Hay más muertos mujeres y niños que hombres adultos. Entonces, y esto para no hablar de la hambruna, de la destrucción sistemática de universidades, escuelas, etcétera, en fin. O sea, entonces acá yo creo que el problema principal es que los hechos, lo que están hablando es que hay un genocidio cometido por el Estado israelí contra el pueblo palestino, en particular contra Gaza en este momento. Y entonces, o sea, la cita que vos me traes, insisto, es aberrante, me parece que... No, pero los hechos, lo que hoy tenemos que preocuparnos es la realidad, más allá de las palabras. Y me parece que es interesante pensar, o sea, para terminar... El 7 de octubre demostraron que son capaces de cumplir con su carta orgánica, ¿no? Y que lo hicieron, mataron todos los que pudieron ese día.
Sí, no, por eso es un innegable, conflicto, es un son hechos conflicto también. que tampoco empieza el 7 de abril y que antes también, cuando fueron las matanzas de Jenin y también Israel mató un montón de gente, es un conflicto histórico, sí, eso creo que tenemos muy claro que no empieza ahora en este genocidio actual que está sufriendo Gaza, tampoco empieza el 7 de octubre, no es un conflicto, eso si quieren después hablamos de eso. Pero la realidad hoy es que hay un genocidio que está pasando delante de nuestros ojos y que salvo Trump, Netanyahu, Orban y Orsi, el resto hasta Merz habló de esto. Pero Roski, Perdón. Entonces me parece que es importante, disculpas, entender el genocidio en este momento. Porque en este momento lo que tenemos es un momento de transición, perdón que me pongo un poco teórico, es un momento de transición del sistema internacional, de disputa hegemónica, y empiezan a aparecer conflictos que desafían las normas internacionales. Tenemos a Rusia, que por primera vez en muchos años vemos una potencia anexionando ese territorio en Ucrania, en una guerra con todas las letras, en la cual la mayoría de los muertos son soldados, porque es lo que sucede en las guerras. Y después tenemos en Gaza un genocidio que históricamente, si vemos, los genocidios pasan en estos momentos de disputa, ¿no? Si vamos al genocidio armenio, es el momento de transición, de caída del Imperio Otomano, el periodo de entreguerras. La Shoah, lamentable, un genocidio horrible, también al final del periodo de entreguerras, y después tenemos a la caída después de la Guerra Fría, cuando empieza el periodo de transición, la limpieza étnica en Yugoslavia. Entonces lo que creo que tenemos que hacer es ser conscientes del periodo histórico en el que estamos y de la gravedad del genocidio que se está viviendo en Gaza. Petrovsky, ¿es un genocidio? No. Pero, a ver, le hago una pregunta. En Israel no es aceptado que sea un genocidio. Sin embargo, en los últimos días han aparecido voces. El general Ayalon dijo que no era un genocidio, pero era limpieza étnica. Y el ex primer ministro Olmert dijo que Israel está cometiendo crímenes de guerra. Sí. Entonces, Que hay crímenes de guerra, a mí no me cabe duda que hay crímenes de guerra, pero esto no es un genocidio, señores. 7 millones de palestinos están viviendo en estos momentos entre Cisjordania, Gaza y Israel, ciudadanos de Israel. Es decir, un genocidio que determina intencionalmente querer destruir al pueblo palestino. ¿Qué quiere destruir al pueblo palestino? El pueblo palestino está ahí, está permanente. 2 millones de ciudadanos israelíes, árabes israelíes, que viven, que son doctores, son médicos, apartheid. Son el decano de mi facultad es palestino, que el que me firma para mí para poder salir o no entrar, y aparte es anti-Israel, es decir, antisionista. ¿De qué genocidio y de qué apartheid me hablan? Gaza podía estar en estos momentos bien, así, sencillamente. Sencillamente, si hubiesen utilizado el dinero que les entraba, pero a torrentes podían utilizarla para construir una Gaza potable, en estos momentos estaríamos todos contentos con Gaza. Israel no quería, Israel se retiró de Gaza en el 2005. No quiero decir con esto que Israel es todo celeste, no. Y en la Cisjordania sí hay un problema que estamos en estos momentos, sí hay una suerte de diferenciación casi apartheid por razones de seguridad, no nada de racismo, no tiene nada que ver con el racismo eso, pero de cualquier forma era la situación que era solucionable y que no se solucionó porque el proceso de paz no se dio. Y acá hay que entenderlo así. Acá hay momentos coyunturales, dos partes, dos grupos. Ninguno es el bueno ni ninguno es el malo. Acá son dos grupos disputando, dos grupos étnicos que se están disputando, que se están matando, que se están, de alguna forma u otra, uno quiere sacar al otro. Fundamentalmente los palestinos quieren sacar a los judíos del del mapa. Esa fue la situación siempre. Hubieron puntos coyunturales, 1937, 1947, 2000, 2008. Los puntos coyunturales en donde se podía dividir el asunto y decir, señores, acá se terminó, los judíos dijeron sí. Quizás de mala gana, Los palestinos dijeron no. En el 47 tenían un Estado, no. ¿Sí? Porque faltaba esto, porque le dieron mucho más a los judíos que a él. No. En el 2000 estuvimos nosotros en la negociación. Clinton se volvió loco. Aquí están los parámetros, aquí está el Estado. Digan que sí, que seguimos para adelante. ¿Qué dijo Arafat? Llego a decir que sí y me pasa lo mismo que a Rabin le pasó en Israel. O sea, me matan.
no puedo. No se terminó Camp David, que fuimos a Taba. Inmediatamente las ofertas fueron inclusive mayores. Tenían un Estado palestino ahí. No. Y por último, en el 2008, ya con el Premier Olmert en la Nápoles. Aquí está el Estado palestino, de la forma que quieran, dividido Jerusalén, era todo. No. Ahora, esas coyunturas, cuando uno las pierde, señores, desembocan en lo que desembocan. No hay vuelta. Ahora, claro, uno puede decir, no, pero el conflicto es mucho más de base, el colonialismo, el settlers, por favor, con todas esas tonterías. Eso creo que Edward Said lo entendió desde un principio cuando decía de que el gran problema de los palestinos que se tenían que encontrar con unos oprimidos, y él consideraba al pueblo palestino oprimido, que tenían que oprimir a los oprimidos, eran oprimidos y tenían que oprimir a los palestinos. Y más aún, se encuentran los palestinos con una situación en que la colonia que mencionaba acá Herzl, en definitiva, no es que colonia, es gente que vuelve a su, digamos, históricamente, no quiero decir que tienen todo el derecho a la tierra, porque nunca lo pidieron los sionistas. Lo que pedían era un pedazo de tierra en su suelo histórico. Ahora, si yo vengo y le digo, mire, esto es todo para mí porque la historia me lo dice, porque, bueno, ahí ya estoy en la locura. Pero no. Sí. Pero- Recién nombró al ex primer ministro Olmert. Sí. Acaba de decir que es una guerra sin sentido, Sí. que se hace solo para perpetuar a Netanyahu en el poder y en el cual Israel está cometiendo crímenes de guerra. ¿Está de acuerdo? Dijo eso. Yo no me meto en ese asunto de crímenes de guerra porque no soy juez ni... Me da la impresión de que sí. En una guerra así no hay forma. Yo conozco Gaza. Yo lo conozco. Estuve ahí tanto en el proceso de paz como también como soldado. Lo conozco. Es imposible pelear ahí, hacer una guerra ahí, sin que haya crímenes. No hay forma. Es decir, lo que hicieron los palestinos, lo que hizo Sinwar, que digamos es genial desde el punto de vista de él, o sea, lo entendió claramente, entendió cómo se hacía una guerra en ese sentido y sabía la reacción, sabía todo, sabía que iba a morir, vamos a ponerlo desde, sabía que él iba a morir, hasta inclusive podía llegar a respetarlo de cierta forma en el sentido de que sabía qué era lo que iba a pasar, sabía que iba a morir, y cuando se le preguntó, porque eso es muy interesante, se le preguntó en la cárcel, cuando estaba todavía encarcelado en la cárcel israelí, se le preguntó. Ustedes saben que Sinwar tenía 20 y pico de años preso. ¿Saben por qué? No mató israelíes, ¿no? Y eso es lo interesante, no mató israelíes, mató palestinos que eran considerados homosexuales. Por eso que estaba en la cárcel israelí. Y Israel le salvó la vida porque le quitó un tumor de la cabeza cuando tenía un cáncer en la cabeza. Pero ahí, en el diálogo con los consejeros, eso está visto, está filmado. Él explicaba, le preguntaron, decime, ¿qué va a pasar cuando salgas de la cárcel? Pero lo dijo así claramente, les voy a hacer lo que después pasó el 7 de octubre. Así más o menos, pero te estás arriesgando a que vayan a morir 30.000 palestinos, 20.000 palestinos. Eso estamos hablando hipotéticamente 10 años antes. Dice que 20.000, que mueran 100.000. Así lo dijo, con esas palabras. 100.000 es el precio que hay que pagar por la resistencia de la liberación de Palestina. Bueno, entonces ahí vamos a entender una cosa. Eso es lo que vas, te entiendo, enemigo. Enemigo, me querés matar a mí, yo te mato a vos, o vemos cómo termina el asunto. Pero entiendo cómo es el asunto. ¿Qué human rights, derechos humanos, que las Naciones Unidas, que esto, nada que ver. Ellos no van a eso. Van a poner su vida totalmente para terminar con el Estado de Israel. Entonces es sencilla la cosa. Me querés matar, te mato. Me empujaste, empujo. Y es cierto que dadas las condiciones del terreno, la doctrina de seguridad nacional israelí siempre fue, y eso es cierto, siempre fue desproporcionada, es decir, no equivalente. ¿No? Me golpeaste, golpeo 2 veces. Y obviamente que eso lleva a lo que lleva. Me pide la palabra Mirza. Me gustaría preguntarle si su utopía no son los 2 estados, es un estado con las 2 nacionalidades conviviendo. Ya ahora te voy a decir, pero antes, las afirmaciones de Alberto que me parecen insólitas, porque supuestamente habría que esperar
a que, bueno, mataran más o menos 500.000 de palestinos para hablar de genocidio, porque me parece que se trata de algo cuantitativo. Porque No, no, intención. y yo te acabo de leer la definición de genocidio en Naciones Unidas, que habla Conozco de memoria. intención. Y bueno, entonces deberías saber que hay un genocidio en curso. Entonces no me digas que... En curso, en curso. Bueno, sí, a ver dónde está el curso. Bueno, el curso no termina nunca. No, Hay claro, 7 millones Con el de poderío Entonces militar hay que tiene Israel, a uno ver, puede habría que realmente seguir creer que si se matando propusiera para después no lo declarar podría hacer. genocidio. A ver, primero, ¿por qué debieran buscar la paz los árabes? Si yo fuera un dirigente árabe, seguramente lo que yo estoy leyendo, Alberto lo sabe de memoria y Javier también. Si yo fuera dirigente árabe, jamás llegaría a acuerdos con Israel. Es natural. Les hemos quitado su país, seguro. Dios no lo prometió, nos lo prometió. Pero ¿qué les importa a ellos? Nuestro Dios no es el de ellos. Cierto, ¿eh? Venimos de Israel, cierto, pero hace 2000 años. ¿Y qué tiene que ver con ellos? Ha habido antisemitismo, los nazis, Hitler, Auschwitz, pero ¿fue culpa de ellos? Ellos solo ven una cosa: vinimos aquí y les robamos a su país. ¿Por qué debieran aceptarlo? ¿Quién lo dijo? Lo saben muy bien ustedes, Sí, ¿verdad? seguro. David Ben Gurión. Claro. Bueno, así podríamos decir que seguramente Alberto y Javier conocen el Plan Dalet. ¿Han oído hablar? Plan Dalet, No- sí. Ah, sí, bueno, Javier no lo conoce, es muy joven. Debieras informarte. Plan Dalet 1946, 47 y 48, aplicado sistemáticamente para eliminar pueblos y aldeas enteras. Deir Rezin, Tantura y una lista interminable. Entonces no me vengan a decir ahora que la culpa es porque los palestinos no se vienen a dialogar. Porque la culpa parece que es ahora de la víctima. La víctima es el pueblo palestino, señores. Les guste o no. Los muertos los pone Palestina, les guste o no. Las atrocidades del ejército israelí están a la vista. Son impunes. Es más, es de una obscenidad que hacen gala de que entran y hacen lo que quieren en Cisjordania y en Gaza, pero no de ahora, porque hay que recordar 2005, 2008, 2014, 1950, y puedo hacer una larga lista de masacres perpetradas por el ejército israelí. Y entonces no me vengan a decir, la culpa es de ellos porque nunca se quieren poner de acuerdo con nosotros. Mentira, mentira. El sionismo no quiere la libertad del pueblo palestino. El sionismo quiere el gran Eretz Israel. Esta versión del sionismo es una versión nazi-sionista. Me pedías la palabra, Galperín. De a poco quiero ir cambiando de tema, ir a las repercusiones que tiene en Uruguay esto y las posiciones del gobierno uruguayo, pero me pedía para responder una Sí, a ver, opción, digamos. se habla de genocidio, de limpieza étnica, todos acá podemos acordar que Israel tiene un poderío militar enorme. Si Israel realmente quisiese, esto sería mucho más rápido, lo cual claramente muestra que no existe esa intención de la que él tanto habla. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a decir algo y capaz que todos acá se sorprenden. Hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo con Mirza. Mirza tiene razón cuando dice que la mayoría de los muertos los pone Palestina. Es real, los números lo avalan. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos, haciendo un ejercicio real de introspección, el por qué. ¿Por qué la mayoría de los muertos son palestinos? Y lo es por las diferencias en algo que mencionaba Alberto hace un rato, que es el tema de la inversión. Israel invierte grandes cantidades de dinero en sistemas de defensa, como la cúpula de hierro, que intercepta misiles en el aire, como sistemas de alarma, que hacen que la población israelí tenga avisos cuando se vienen ataques aéreos, que hacen que mi abuela, que tiene casi 83 años y que vive en Kfar Saba, tenga que 1 o 2 veces por semana salir corriendo a un refugio para poder refugiarse de ataques aéreos, mientras que en Gaza, la organización terrorista Hamas invierte sus recursos en construir túneles con el fin de secuestrar israelíes. Entonces,
es real. Los números dicen que hay más muertos palestinos. Ahora, también los números dicen que la población palestina ha crecido. Cuando Israel se retira de Gaza en 2005, hay 100.000 palestinos en Gaza. Hoy hay 2 millones. Entonces, así como Mirza decía, no se puede ser naif, yo le digo a Diego también, no se puede ser naif. Primero, porque la población de Gaza, la población palestina de Gaza, ha crecido. Y segundo, porque, dado el poderío militar de Israel, es claro que no hay una intención. Y los palestinos hoy participan activamente en la vida de Israel. Participan en el Parlamento, Mansour Abbas es diputado, participan en el gabinete, en la Suprema Corte de Justicia, Khaled Habub, juez de la Suprema Corte de Justicia, palestino, árabe. Participan incluso en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la salud, en todos los ámbitos. Están completamente integrados. Árabes israelíes y ciudadanos palestinos que viven en Cisjordania o en Gaza, ¿no? Son Correcto, correcto. Distintos. Pero si fuese una limpieza étnica, ¿por qué se distinguiría a unos de otros? Hernández Nilsson, ¿cómo repercute todo esto en Uruguay? ¿Cuáles han sido las posiciones que ha tomado el gobierno uruguayo históricamente y en este conflicto, ahora, en esta última parte? Bueno, históricamente Uruguay siempre ha sido un amigo de Israel. En particular el Partido Colorado ha impulsado ese tipo de esos posicionamientos. Uruguay votó la partición en 2 estados en 1948 y fue parte importante de las negociaciones que llevaron a esa solución que no prosperó, ¿no? Sí, y bueno, Uruguay también reconoce el Estado palestino desde hace ya 10 años. Y Uruguay creo que históricamente ha tenido una posición muy históricamente de apego al derecho internacional y al multilateralismo. Dense en cuenta ustedes que, por ejemplo, en 1980, en plena dictadura militar uruguaya, que tenía óptimas relaciones con Israel, ¿no? Eran prácticamente aliados, cuando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas invita a los países a sacar su representación diplomática de Jerusalén, la dictadura militar uruguaya lo saca y lo manda a Tel Aviv. Estaba en Jerusalén hasta ese momento la embajada. Y ahora, en los últimos años, bueno, durante el final del gobierno de la calle Pou, vemos como Uruguay empieza, en ese contexto más amplio, mundial, que estamos diciendo, ¿no? De menos respeto al derecho internacional, a las normas internacionales, vemos que Uruguay abre una oficina del gobierno en Jerusalén, ¿no? Lo hace, bueno, un gobierno de blanco, ¿no? Que, bueno, que después... no era así en la década del 40 y del 50, se pueden ver los editoriales del país, pero que ahora el Partido Nacional está muy cercano a Israel. Y vemos que, bueno, que el gobierno de la calle Pou sí hace un acuerdo para abre una oficina de la ANI en Jerusalén, coincidiendo con un acuerdo, una habilitación de Israel para que Uruguay le pueda vender más carne, que después cuando asume Milei también se la habilita a Argentina, o sea, lamentablemente en las formas en que se negocia esto. Y hoy lo que vemos es, bueno, un gobierno que uno pensaba que si ganaba el Frente Amplio iba a ser un gobierno de izquierda, pero bueno, la realidad es otra. Vemos una política exterior totalmente alejada de los principios históricos de solidaridad internacionalista, de anticolonialismo, de antiimperialismo de la izquierda. Inclusive yendo más allá de la izquierda, vemos un desconocimiento a tradiciones históricas de la política exterior uruguaya, como son el respeto al derecho internacional y la solidaridad con países pequeños, porque cuando Uruguay establece relaciones con Palestina, reconoce el Estado saharaui en el gobierno de Mujica, pero antes, cuando en los gobiernos, por ejemplo, blancos, Uruguay denuncia la invasión de República Dominicana o Uruguay reconoce el genocidio armenio, lo que hay es una solidaridad con otros países pequeños que viene a entender que somos una lógica básica, somos un país muy chico rodeado por 2 países enormes. Si nosotros no reivindicamos internacionalmente el derecho internacional, si nosotros no denunciamos las atrocidades y los avasallamientos a los estados, naciones, países pequeños, no nos queda nada. Nos queda nomás vender carne. Bueno, vender carne a cambio de abrir oficinas. Pero en relaciones internacionales creo que es importante el prestigio que se gana con esas posiciones, que Uruguay históricamente ha ganado y que en estos últimos 5 años está desbarrancando. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con este mismo tema. Seguimos en el segundo bloque de Séptimo Día. Seguimos en Séptimo Día, la mesa más grande de debate del Uruguay. Estamos hablando del conflicto israelí-palestino, de la situación en Gaza, y en el último bloque empezamos a analizar las repercusiones en Uruguay. Natalia, ¿querías decir algo al respecto?
Sí, seguramente esta semana esté el Senado del Uruguay debatiendo sobre este tema, porque todo surge en realidad de cierto malestar o inconformidad, digamos, de algunos sectores del Frente Amplio con el pronunciamiento de la Cancillería en este tema, porque recordemos que en el último comunicado de la Cancillería uruguaya, ahí lo estamos viendo, en realidad lo que se habla es de la seria preocupación, se utiliza ese concepto, y bueno, se entendió por parte de algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y también la vertiente artiguista, que hicieron algunas declaraciones en los últimos días, sus comités ejecutivos y sus dirigencias, digamos, en el sentido de que, bueno, pretenden un pronunciamiento un poco más contundente de la Cancillería uruguaya. Y en ese marco, el viernes, la bancada del Frente Amplio en el Senado presentó una declaración que seguramente se esté tratando esta semana. Es muy probable que sea en la sesión extraordinaria que se va a convocar por el tema caja de profesionales, quizás en ese marco o posterior a eso. Y ahí lo que establecen es un poco, proponen una declaración del Senado de Uruguay que reclama el cese de los bombardeos indiscriminados contra la población palestina y la apertura inmediata sin condicionamientos de la ayuda humanitaria en Gaza. También mencionan la liberación de los rehenes israelíes y el respeto al pueblo palestino para vivir en paz. Y además hablan de que el atentado de Hamas fue un ataque terrorista, un atentado terrorista, lo mencionan. Si tiene todos esos conceptos la declaración propuesta por el Frente Amplio, seguramente ya algunos dirigentes de la actual oposición, en el caso de Graciela Bianchi, por ejemplo, del Partido Nacional, dijo que bueno, que se iba a discutir, que todavía no tenía una posición, no habían visto la declaración, pero bueno, siempre habían estado en posiciones un poco distintas a las del Frente Amplio. Y en el caso del Partido Colorado, Robert Silva dijo que bueno, que ellos estaban por la paz en Gaza, por la paz en la zona, y que iban a estudiar la declaración, pero va a ser un tema que se va a discutir esta semana. Interesante. Martín, me pedías la palabra. No, una cosa nomás. Cuando Diego decía, ¿no?, que a Rabin lo mató a alguien de ultraderecha, creo que pasa eso también porque Israel tuvo un líder que se animó a ir contra su propia base para tratar de llegar a un acuerdo. Me parece que desde el lado palestino eso es lo que no se ha visto con tanta claridad, ¿no? En cuanto a la postura de Uruguay, yo qué sé, lo de países pequeños, ¿cómo medimos lo de países pequeños? Porque Israel también es un país pequeño y está rodeado de países mucho más grandes y en una situación bastante amenazante también. No sé cómo podemos hacer esa medición. Yo creo que Uruguay está en una postura delicada. Es verdad que como país pequeño sí necesitas apegarte a la política internacional y a las reglas. Creo que también los organismos internacionales han mostrado algunas falencias en este tema como en otros, ¿no? O sea, cuando uno mira el Comité de Derechos Humanos de la ONU, algunos de los países que están ahí, se pregunta, bueno, ¿cómo es que se están manejando los organismos internacionales? Pero en cuanto a la política uruguaya, a mí lo que me llama la atención es el corte ideológico que se genera cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, porque me parece que cuando uno lo analiza en el fondo es bastante poco realista el manejo ese, que los sectores de izquierda o más de ultraizquierda se alineen sistemáticamente con una causa, el resto con la otra, sin analizar que en el fondo esto no es un tema ideológico partidario, parece un tema mucho más cultural, religioso, histórico. Entonces ese corte parece un poquito artificioso. Pero por lo visto sigue saludable en Uruguay y es lo que vamos a seguir viendo en los próximos meses. Galperín. Parecería que en el campo del derecho internacional en Uruguay tenemos una fijación enorme con dos temas, ¿no? Venezuela e Israel. A mí me llama la atención eso, me llama la atención cómo otros conflictos, otras tragedias que están ocurriendo en el mundo pasan completamente desapercibidas porque existe esa fijación, esa necesidad de estar constantemente sacando comunicados, declaraciones, discursos. ¿Cuántos comunicados hubo sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya lleva 200.000 muertos? ¿Quién sabe sobre la guerra civil en Birmania, donde ya hay 80.000 muertos? Sobre la guerra civil en Sudán, 150.000 muertos. Hay como una fijación con el tema que a mí me llama la atención. No tengo una respuesta de por qué, me encantaría tener una respuesta de por qué, pero sí creo que el gobierno, dentro de todo, lo ha manejado con buen tino, lo ha manejado de cierta forma cuidando el lenguaje y buscando sobre todo el diálogo y no repetir estas expresiones que lo único que hacen es exacerbar las diferencias. Y vuelvo un poco a lo que dije bien al principio del programa,
que es esa búsqueda que hay por determinados sectores de importar el conflicto al Uruguay en lugar de buscar el diálogo y exportar ese diálogo al Medio Oriente. Como director de Beneverit, que es una organización que tiene mucha actividad social en el Uruguay, en distintas ramas de la actividad uruguaya, ¿se siente las repercusiones en el pueblo, en la gente de este conflicto? Y bueno, a ver, nuestra institución se dedica principalmente a programas educativos de fomento de la ciencia, de las artes, de la cultura, y sin embargo hace 2 semanas vinieron a nuestra sede y nos hicieron una pintada en la fachada de la sede, Estado genocida. A mí me tildan de genocida todos los días en las redes, todos los días. Yo soy un uruguayo, judío, hincha de Peñarol, abogado, pero por algún motivo deciden que los judíos uruguayos también somos culpables de todas las atrocidades de las cuales se acusa al Estado de Israel. Entonces, yo creo que tenemos que buscar bajar un poco la pelota al piso y buscar un poco más ese diálogo entre uruguayos y resaltar los puntos que nos unen y no tanto nuestras diferencias como lamentablemente algunos buscan hacer, porque la verdad es que tenemos bastantes temas muy graves para atacar en Uruguay como para que el Senado de la República esté dedicando su tiempo al Medio Oriente. Y admito que me comprenden las generales de la ley porque yo soy profesional, así que la caja a mí me toca directamente. Respecto a lo que usted ha notado un cambio en el Uruguay, usted va y viene mucho, es un visitante habitual, nunca cortó el nexo con Uruguay. La verdad que de Uruguay, a pesar de que vengo, conozco poco de la interna uruguaya como para poder opinar, pero en el mundo es obvio, es lo mismo, no es que sea Uruguay, es en todos lados. Lo que pasa en Sudán no le importa a nadie. Es decir, perdón, no le importa a nadie, es exageración. Pero no, generalmente lo que está pasando ahora, que a la gente le importa lo que los judíos matan y no lo que otros matan. A eso se le llama antisemitismo, o tendencias, yo lo llamo antisemitismo woke. O sea, eso es lo que está pasando. Todos los conflictos del mundo no importa, pero lo que pase si Israel mata a palestinos, allí ya está. No hay ni que ni siquiera entender demasiado más fuera del asunto de que hay un país que aparentemente es fuerte, sí es cierto, fuerte, y los palestinos, no importa si están bien o están mal, pero es como son los débiles. Es un poco la teoría postcolonial, que es una cosa burda, para decirlo de otra forma, pero que está en estos momentos bien ambientada, no tanto acá, sino paradójicamente en las universidades de Estados Unidos. Mirza, usted fue diputado del Frente Amplio. ¿Está de acuerdo con la orientación que está teniendo el gobierno actual? No, no estoy de acuerdo. Primero, Alberto, lo del antisemitismo ya es un cliché repetido una y otra vez para cancelar el diálogo y los posibles intercambios, pero no viene al caso. Yo no estoy de acuerdo con la postura del gobierno de Uruguay porque yo creo que hay un error de apreciación. Primero, al decir guerra, no es una guerra, yo ya dije por qué, no se trata de una guerra, no hay aviones contra aviones, no hay tanques contra tanques, no hay ejército regular contra ejército regular, más allá de los misiles de corto y mediano alcance. No hay ejército contra ejército y no hay una guerra. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar... No son un detalle los misiles, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, no vamos al caso porque tendría para 2 horas. Bueno, ahora, el presidente Orsi dice es tremendo. Claro que es tremendo. Y saca una declaración expresando la preocupación acerca de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y yo creo que no hay que expresar solo preocupación, hay que condenar explícitamente como lo hizo Brasil, como lo hizo Colombia, como lo hizo Chile, como lo hacen tantísimos, como ahora lo están analizando las propias potencias occidentales de la OTAN, que están viendo si efectivamente condenan o no condenan. De eso se trata. Pero además, Leo, hay lobby sionista, no cabe ninguna duda, en Uruguay y en todas partes. No es ninguna novedad lo que digo, ¿eh? Hay lobby sionista. Cada vez que el diputado Ubaldo Aita y yo hablamos en el Parlamento, inmediatamente, llamada telefónica a la Embajada de Israel,
a Cancillería. Inmediatamente, cartas de la Beneverit, cartas del Comité Central Israelita, etcétera, etcétera, condenando o expresando la preocupación cómo esos diputados podían decir lo que decían en el Parlamento. Y debo decir una cosa, y voy a quebrar una lanza por la ex legisladora Beatriz Argimón, con quien me encontré hace muy poco, y le dije, te agradezco la respuesta que le diste, cuando ella dice, en la casa del pueblo, de la democracia, no se le limita la palabra a nadie. Entonces, ¿hay lobby sionista? Obvio que hay lobby, obvio. Y así entonces responde nuestro gobierno. A mí no me representa. Y la gente no es antisemita para nada, está contra las masacres y me llaman todos los días para ir a los comités de base aquí o allá o a algún club social para explicar de qué va este drama palestino. Hernández Nilsson, ¿por qué importa más este conflicto que el de Sudán, que tiene más muertos? Esto es un conflicto internacional. Las guerras civiles siempre tienen otra dimensión, ¿no? en las relaciones internacionales. Eso es una realidad. Sobre Ucrania creo que sí, que se ha expresado bastante Uruguay sobre el conflicto de Ucrania. De hecho, ha generado, creo que alguna salida, ¿no? de un canciller. En parte estuvo, o no, del director de Asuntos Políticos de Cancillería en el gobierno anterior. Uruguay, el conflicto de Ucrania sí ha sido un tema. Los conflictos civiles siempre, las guerras civiles siempre tienen otra dimensión, ¿no? en la política exterior de los países, porque en cierta medida es meterse en asuntos internos de los países, que bueno, que es algo que Uruguay ha evitado, en particular la tradición blanca y la herrerista y la tradición de izquierda están en contra de eso. Lo cual implica expresarse sobre las situaciones humanitarias que allí se dan, pero expresarse sobre las partes en conflicto en el caso de guerras civiles siempre es mucho más complejo. Les agradezco mucho con la altura que han debatido. No hemos encontrado muchos puntos de acuerdo, quizás algunos sí, otros no, pero creo que hemos contribuido a plantear el tema y agregarle elementos de juicio a toda la ciudadanía. Nosotros nos vamos, volvemos el domingo que viene con más Séptimo Día, la mesa de debate más grande de la televisión del Uruguay.